Cambie de opinión, no usen Captura B9 si quieren grabar gameplays para su canal, usen iTop Screen Recorder, es muy bueno, la mejor parte es que te señala tu tiempo que llevas jugando. Todos los derechos reservados a sus respectivos creadores, link del FIC oficial en la descripción. Un entrenador Pokémon invocado. Capítulo 10. Fouquet, parte 1. Fouquet hizo un chasquido de molestia cuando un tercer golpe de su golem no logró abrir un agujero en la torre del vacío. Colbert había estado en lo correcto cuando dijo que la magia directa sería inútil para irrumpir en la bóveda. Todos sus intentos de usar la transmutación para derretir las paredes, como solía hacer para sus atracos, fracasaron. Desafortunadamente, el golem no estaba funcionando tan eficientemente como le hubiera gustado al ladrón. Había una gran grieta de telaraña en la pared de la torre, pero necesitaría varios golpes fuertes adicionales antes de que pudiera deslizarse dentro. Tal vez si ella fuera una maga de clase cuadrada, este trabajo sería más fácil, pero, por desgracia, todos tenían que usar las cartas que la vida les repartió. Al menos la visita de la princesa había facilitado las cosas. Un ladrón común supondría que los guardias adicionales dificultarían un atraco, pero Fouquet no era un ladrón común. En el caso de que se cometiera un crimen en las cercanías de la princesa, se harían todos los esfuerzos para asegurar primero a su Alteza Real. Claro, los guardias cazarían al criminal con ferviente determinación, pero Fouquet se había preparado para eso. Al sincronizar su ataque cerca del final de la complacencia favorita de los mocosos, Fouquet se había asegurado de causar tanto pánico con el menor esfuerzo posible. Los maestros no tenían el deber especial de proteger la escuela, pero su reputación se vería afectada si alguno de los mocosos de los nobles fuera dañado. Con cualquiera que estuviera a cargo de la seguridad concentrado en la princesa, no habría nadie disponible para confrontar a Fouquet de inmediato. Eso le daría tiempo suficiente para robar el bastón de la destrucción y salir de esta maldita academia, especialmente de ese viejo pervertido. Ningún salario valía la pena que él y su ratón lo espiaran a diario. Si él no hubiera sido tan complaciente con sus represalias, ella habría considerado envenenarlo como un regalo de despedida. Pero todo eso pronto sería cosa del pasado. La ruta de escape se despejó, gracias a que Colbert la invitó a sentarse durante la reunión donde instaló la seguridad con el conde Mott. Las miradas lascivas que había recibido durante ese período de 2 horas estaban dando sus frutos con creces. Una vez que Fouquet se hubiera vendido del Estado Mayor, tendría suficiente dinero para jubilarse cómodamente durante varios años. Por supuesto, no se retiraría por completo, pero al menos finalmente podría tomarse un descanso de meter el cuello en situaciones peligrosas. Todo iba a la perfección. Hasta que no lo fue. «Detente, ladrón». Una voz llamó desde abajo. El golem detuvo su golpe cuando Fouquet miró a su alrededor con preocupación. Su punto de vista en el hombro del golem le dio una vista de todo el patio, pero no pudo encontrar la fuente de la llamada. Luego, el ladrón miró hacia abajo y finalmente vio a un par de niños a solo unos metros de los pies del golem. Ella reconoció a la pareja. La niña era Louise de la Valliere, la hija de la duquesa. El chico era su familiar, Ash, si no recordaba mal, que había vencido a Guiche de Gramont en una pelea. En general, eran inofensivos. La niña no podía lanzar un hechizo adecuado, excepto uno que aparentemente convocaba a familiares humanos. Cualquier otro hechizo resultó en una pequeña explosión. El chico era solo un bruto con algo de sangre noble corriendo por sus venas, lo que le permitía lanzar una cantidad limitada de hechizos de combate antes de agotarse. Las runas en su mano eran el único peligro para Fouquet, pero por lo que ella sabía, el chico apenas tenía práctica con ellas. Un mago espadachín de tercera categoría y un mago incompetente no eran rival para ella, una renombrada maga de clase triangular. Pero, de nuevo, no debería haberla sorprendido que intentaran detenerla a pesar de todo. Después de todo, los niños nobles tendían a tener una pelusa dorada entre las orejas en lugar de un cerebro funcional. Los niños no deberían hurgar en los asuntos de los adultos, declaró Fouquet, chasqueando la lengua. Su tono fue un poco más profundo de lo habitual. Se hizo pasar por un hombre durante sus atracos para que fuera más fácil ocultar su identidad. Corre ahora antes de que alguien salga lastimado. Louise se estremeció cuando el golem golpeó una vez más, causando que las paredes de la torre se estremecieran. Ash se mantuvo firme, impertérrito ante el sonido. Las construcciones humanoides gigantes que derribaban paredes eran la norma para él. No te saldrás con la tuya atacando la academia bajo nuestra vigilancia. Él declaró. Pruébame, desafió Fouquet. Ash extendió sus manos e invocó una bola de energía azul turbulenta de ellas.
La capucha de Fouquet ocultaba sus ojos, pero su posición le permitía ver claramente que el chico no estaba usando una varita, un bastón o cualquier foco que pudiera ver. Si bien había oído hablar de su habilidad para crear un orbe de viento azul, había asumido que era un hechizo de viento que brillaba azul por alguna extraña razón. Pero el hechizo no brillaba azul. No. Estaba hecho de hilos azules ondulados que fluían más rápido de lo que un ojo común podría rastrear. Esto no era magia de viento. No sin un enfoque. No con este efecto. Pero si ese fuera el caso, eso solo podría significar que el chico era un esfera de aura. Ash gritó mientras enviaba su ataque a la cabeza del golem. Fouquet, que había estado cerca de la cabeza del golem cuando ella se puso de pie sobre su hombro, rápidamente se hizo a un lado cuando el orbe azul se disparó rápidamente hacia adelante. Montones de tierra salieron volando en una violenta explosión, dejando un pequeño cráter en la mejilla del golem. Luego, el cuerpo del golem se deslizó para arreglar el agujero. Fouquet se rió de la expresión abatida de los rostros de los niños. Ella había estado preocupada por un momento, pero parecía que el chico no sabía cómo aprovechar todo el alcance de su poder. Un pequeño hechizo como ese no me va a detener. Ella se burló de ellos. Una vez más, el golem golpeó la torre. Las grietas se extendieron aún más, ahora cubriendo casi por completo un lado de la pared de la torre. Era solo cuestión de tiempo antes de que Fouquet pudiera irrumpir. Ella vigilaba a los niños, pero no tenía sentido intentar detenerlos. El chico despacharía fácilmente cualquier golem de bajo grado que pudiera arrojarles, por lo que era mucho más eficiente guardar su fuerza de voluntad para mantener el único golem imparable que tenía. En el suelo, Ash y Louise estaban frustrados. El ataque de Ash no solo no había dejado una marca permanente, sino que el ladrón solo los observaba pasivamente mientras el gran golem continuaba golpeando la torre. Ash reconoció que el ladrón no los consideraba una amenaza, ni siquiera una molestia. Louise tomó el desaire fue un insulto del más alto calibre. Hacer algo. Louise ordenó a Ash. Estoy en ello, dijo Ash. Movió la vaina de Derflinger para poder desenvainar la hoja inteligente. Si bien la longitud de la espada hacía que fuera un inconveniente llevarla a cualquier lugar excepto en la espalda de Ash, eso también la dejaba en una mala posición para desenvainar rápidamente. Una vez que Ash tuvo a Derflinger en la mano, cargó contra el enorme golem, lanzando un grito de guerra. La espada atravesó la pierna del golem con sorprendente facilidad. Ash y Louise sonrieron triunfalmente, pero ante sus ojos el corte se selló solo. El golem continuó golpeando lentamente y con fuerza la torre, imperturbable por la herida. Ash hizo varios movimientos más poderosos, enviando la mayor cantidad de aura posible a su cuerpo, pero fue en vano. No importa cuán grandes fueran las heridas, no obstaculizaron el movimiento del golem y fueron reparadas casi instantáneamente. Es posible que desee probar una táctica diferente, socio, intervino Derflinger. Esta cosa no va a morir por 1000 cortes. Ash gruñó en reconocimiento mientras se retiraba hacia Louise. No puedo golpear esta cosa lo suficientemente fuerte como para evitar que se regenere, le informó. Depende de ti ahora. ¿Ve? Preguntó Louise con incredulidad. ¿De qué estás hablando? No puedo usar magia, ¿recuerdas? Todo lo que intento simplemente explota. Otro golpe resonó con el sonido de un cañón. La pared de piedra en este punto estaba doblada hacia adentro, apenas manteniéndose unida. Una explosión podría ser útil ahora mismo. Ash subrayó. No puedo hacer una explosión tan grande. Luisa insistió. Todas mis explosiones han sido casualidades inofensivas. Son fracasos inútiles, como yo. Ash dejó caer a Derflinger para agarrar los brazos de Louise, lo que provocó que la espada emitiera un grito de sorpresa. No eres un fracaso, Louise, le aseguró. Tú me convocaste, ¿verdad? Puedes hacer esto. Concentra tu magia, apunta al golem y dale todo lo que tienes. Recuerda, no eres un fracaso. Eres Louise Francoise. Ash se quedó en blanco. Intenté recordar el resto de su extenso nombre. Algo de Baviere, terminó sin convicción. Eres un mago con el aura más brillante de todos tus compañeros de clase. Puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Lindo, Fouquet no pudo evitar reírse mientras observaba a Ash darle una charla de ánimo a su maestro. Tal era la natividad de los nobles. ¿Esperaban que ella esperara pacientemente a que terminaran? Las piedras sueltas ya estaban cayendo de la pared de la torre del vacío.
El agujero resultante era demasiado pequeño para que pasara algo que no fuera un pequeño animal, pero con el más fuerte de los encantamientos de la pared destrozado, era solo cuestión de tiempo antes de que ella entrara. Simplemente cierra los ojos e imagínate haciendo la mayor explosión que el mundo jamás haya visto, le dijo Ash a Louise alentadoramente. Luisa asintió. Apuntó su varita al golem y cerró los ojos. Después de respirar profundamente para concentrarse, canalizó toda su fuerza de voluntad en su varita. Cada vestigio de magia en su cuerpo, lo extrajo. No había delicadeza, ni técnica en su método, solo pura determinación. Entonces, ella lo sintió. Muy dentro de ella había un pozo de poder. Cada vez que había tratado de usar su magia, solo había arañado la superficie de este depósito. Cada vez que extraía del poder, limitaba el flujo que salía. Para lanzar hechizos ordinarios, esta era la forma de asegurar que el hechizo se mantuviera bajo control. Sin embargo, esta vez fue diferente. Louise deshizo todas sus restricciones mentales y mágicas, centrándose únicamente en el poder puro. Los ojos de Ash se abrieron con asombro cuando la hierba alrededor de los pies de Louise comenzó a doblarse lejos de ella. Podía sentir el poder que irradiaba el cuerpo de Louise. Lo estás haciendo. Sigue así. Él la animó. Derflinger se sintió extrañamente nostálgico por el aura mágica que emanaba Louise. Esto me recuerda a algo, reflexionó la vieja espada. Se siente importante, pero parece que no puedo recordar por qué. Los ojos de Louise se abrieron de golpe, los iris magenta rebosantes de determinación y el más leve indicio de luminiscencia. Ladrón que se atreve a cometer sacrilegio en el día del vacío del fundador, entonó Louise con una voz extrañamente distante. Yo, Louise Francoise de Blanc de la Valliere, por la presente entregaré su sentencia por sus crímenes contra esta escuela y el fundador. Louise entrecerró los ojos y pronunció una palabra, desatando toda la fuerza de voluntad embotellada. Explosión. En algunos universos, se dijo que un Big Bang provocó la creación de todas las cosas. En este caso, un Big Bang estaba haciendo exactamente lo contrario. Un sonido más fuerte que cualquier cosa que nadie haya escuchado antes retumbó en el cielo. Más fuerte que un trueno y más aguda que un relámpago, la explosión de Louise envió un crujido en el aire que se pudo escuchar desde la capital. La cabeza del golem ya no existía, ni uno de sus brazos ni la mitad de su enorme torso. La parte de la torre que había estado perforando también había desaparecido, dejando un agujero abierto sin rastro de las piedras que alguna vez formaron la sección faltante de la pared. Buen trabajo, Luisa. Ash victoreó. No fue un golpe limpio, ya que también consiguieron la torre en la explosión, pero dudaba que el golem pudiera regenerarse de tanto daño. Al no recibir respuesta, Ash se volvió hacia su compañero y jadeó alarmado. Los ojos de la niña estaban vidriosos cuando comenzó a caer hacia adelante. Ash la tomó en sus brazos e inmediatamente acercó su oreja a su rostro. Su respiración era suave, pero constante. Louise, ¿puedes oírme? Ash preguntó. Ella estaba en silencio, inconsciente. Con su agarre en su cuerpo, Ash podía sentir que su aura se agitaba salvajemente, como si luchara contra los confines del recipiente mortal que la albergaba. Además, a pesar de la ferocidad del aura, era notablemente más pequeño en tamaño. Ash no era un experto médico, pero a pesar de su aura fluctuante, Louise no parecía estar en peligro inmediato. Hasta que el golem arruinado comenzó a caer hacia ellos. Ash rápidamente guardó a Derflinger en su vaina, recogió a Louise y corrió tan rápido como pudo. La idea de perseguir al ladrón ni siquiera pasó por su mente. Todo en lo que estaba concentrado era en llevar a Louise a un lugar seguro, y un médico adecuado, lo más rápido posible. Acostado en el suelo duro e implacable, Fouke de la tierra desmoronada gimió. Si bien logró saltar de su golem a tiempo para evitar lo peor del impacto, la fuerza de la explosión la envió a estrellarse contra el suelo mucho más fuerte de lo que esperaba. Ella hizo una mueca mientras se ponía de pie. Su golem ahora era inútil. Los encantamientos que lo habían animado estaban centrados alrededor de su pecho, donde serían más difíciles de romper. Cuando la explosión logró cortar la mitad del torso del golem, la magia que lo impulsaba también había sido destruida. Uno de los brazos de Fouquet colgaba inerte. Probablemente estaba roto, logró notar a través del dolor. Afortunadamente, el brazo de su varita aún funcionaba. Sacando su varita, transmutó el suelo debajo de ella en un pilar para llevarla a la bóveda. «Será mejor que este bastón valga la pena», se quejó, reprimiendo un siseo de dolor. La bóveda parecía haber visto días mejores.
Varias pantallas estaban esparcidas salvajemente, su contenido a veces estaba ausente de sus estuches dañados. Afortunadamente, la mayor parte del daño se limitó a un lado de la habitación, y la gran mayoría de los concursos de la bóveda fueron derribados en el peor de los casos. Parecía que la explosión masiva solo había cortado la pared, dejando intacta la mayor parte del contenido de la bóveda. Tras una inspección más cercana, Fouquet se dio cuenta de que el estado de la bóveda se debía en gran parte a la falta de organización. Incluso en el lado de la habitación opuesto a la explosión, se exhibieron artículos de varias formas y tamaños sin ton ni son para su ubicación. Una pequeña placa en la vitrina de cada artículo servía como la única forma de indicar qué había en la bóveda. Al menos podrían haber separado el equipo de las joyas, se quejó el ladrón enojado, notando que un cristal azul brillante estaba junto a una armadura de cuero de diseño extraño. Recorriendo con la mirada las diversas pantallas a lo largo de la fila, vio un extraño cilindro de metal negro que yacía entre un mar de vidrio. Un pedestal, probablemente el lugar de descanso original del artículo, yacía de costado, con una placa incrustada en él. Inclinándose, Fouquet comprobó lo que estaba escrito en él. Bastón de destrucción, leyó en voz alta. Eso fue más rápido de lo que esperaba, pero sigue siendo problemático. Fouquet recogió el bastón y lo examinó por todos lados. Los surcos y las muescas eran suaves, lo que indicaba que estaba bien elaborado. Sin embargo, un lanzamiento de Detect Magic indicó que no había nada mágico en el llamado bastón. ¿Cómo se supone que se debe usar esto? Ella se preguntó. ¿No sería bueno venderlo como el bastón de la destrucción cuando ni siquiera podía decirles a sus clientes cómo usarlo? Miró a su alrededor para ver si podía encontrar una etiqueta, instrucciones, cualquier cosa, pero en su lugar encontró una pantalla mucho más pequeña que parecía haber sido colocada directamente detrás del bastón de la destrucción. Curiosa ubicación, dado que el bastón de la destrucción estaba eclipsando literalmente al elemento más pequeño, pero Fouquet lo atribuyó a una organización generalmente terrible. Ojo que se desvanece. El objeto esférico se parecía vagamente a un ojo. Un pequeño círculo blanco estaba sentado en el centro del orbe, rodeado por una banda negra que formaba un anillo alrededor de toda la esfera. La mitad inferior era blanca, mientras que la mitad superior era negra como el anillo del medio. En la mitad negra había un arco cuadrado amarillo que estaba centrado sobre la pupila del ojo. La esfera estaba rayada y abollada, pero debe haber tenido alguna importancia si estaba en la bóveda. Fouquet decidió tomarlo. Era aproximadamente del tamaño de su puño, lo que hizo que fuera bastante fácil deslizarse fácilmente en su bata. Si pudiera ganar unos pocos cientos, o miles, de EQs, entonces mucho mejor. El estuche en el que se encontraba era difícil de transmutar, pero como la mayoría de los encantamientos de la academia, no podía resistir la fuerza física bruta. Fue fácil levantar el pedestal del bastón de la destrucción y dejarlo caer a un lado de la caja del ojo desaparecido. Fouquet recogió el ojo y lo guardó en un bolsillo de su bata. Ahora, todo lo que tenía que hacer era descubrir cómo usar los artículos robados. Después de recuperar a Louise, Ash se dirigió directamente al maestro más cercano y le explicó la situación. Después de reprender brevemente a Ash por su imprudencia, el maestro le señaló la cafetería. Todos los demás en la academia estaban siendo reubicados allí y la facultad se aseguró de que todos los estudiantes, el personal y los invitados fueran contabilizados. Los maestros salieron a investigar la situación tan pronto como pudieron, pero cuando llegaron, el ladrón ya se había ido. En la oficina del director, se convocó una reunión para discutir la situación. Fouquet de la tierra que se desmorona, murmuró Osmond, escupiendo las palabras como si fueran una maldición. Ha atacado de nuevo, y justo debajo de nuestras narices también. La academia va a ser el hazmerreír, se lamentó un profesor. ¿Estás preocupado por eso? Otro se burló. Ocurrió un ataque mientras la princesa estaba bajo nuestra vigilancia. Afortunadamente, nadie resultó gravemente herido en el ataque, dijo el profesor Colbert. Según su modus operandi habitual, Fouquet dejó solo daños a la propiedad y una tarjeta de visita. La herida más grave fue la de la señorita Longueville, que sufrió una fuerte caída por el pánico. Miró a la secretaria con preocupación. ¿Estás seguro de que no quieres descansar?, inquirió. La señorita Longueville negó con la cabeza mientras se frotaba ociosamente el grueso vendaje que rodeaba su brazo izquierdo. Estoy lo suficientemente bien como para estar aquí. Gracias por su preocupación, dijo con una sonrisa amable, aunque dolida. La rotura era pequeña, por lo que a los curanderos les resultó fácil reparar lo peor del daño, pero pasaría un tiempo antes de que pudiera usar completamente su brazo izquierdo.
Más importante aún, ¿sabemos lo que fue robado? Ella preguntó. El bastón de la destrucción, dijo Osmond con gravedad. Su audiencia jadeó. ¿El que se usó para matar a un dragón? No dejó ni un cadáver a su paso. ¿Un ladrón internacional anda con eso? Estamos condenados. Todos vamos a morir. Deja de gritar y actúa como si tuvieras un poco de decencia. Osmond resopló, golpeando sus manos contra su escritorio. Tenemos estudiantes presentes que se están portando mejor que ustedes. El personal volvió la cabeza hacia los 3 estudiantes y un familiar humano que estaban parados en la parte trasera de la sala. Ash les dio un gesto incómodo y Kirche les dio un guiño coqueto. Louise y Tabitha se mantuvieron estoicas, aunque Louise golpeó con el codo el costado de Ash. Las cabezas se volvieron hacia el director Osmond. ¿Y qué hacen estos niños aquí?, preguntó un profesor agresivamente. La señorita Ballere y su familiar fueron quienes confrontaron al ladrón, explicó Colbert. La señorita Orleans encontró la dirección de escape de Fouquet. Y la señorita Serbst, el hombre parpadeó detrás de sus lentes. En realidad, no estoy seguro de por qué la señorita Serbst está aquí, confesó. Mi querida Tabitha no irá a ninguna parte sin mí, dijo Kirche con orgullo. Y tampoco puedo permitir que un Ballere me eclipse. Toda la facultad suspiró como uno. Kirche von Serbst era imposible de tratar, por lo que tendía a salirse con la suya más que el estudiante promedio. Osmond se aclaró la garganta. Señorita Ballere, ¿le gustaría dar más detalles sobre lo que sucedió cuando se enfrentó a Fouquet? Luisa asintió. Cuando llegamos, Fouquet estaba usando su golem para atacar la torre del vacío, narró con tanta precisión como podía recordar. Le advertí que se rindiera, pero se negó groseramente. Mi familiar atacó al golem, pero se estaba regenerando demasiado rápido para que dejara un daño permanente. Usé un hechizo para destruir el golem, pero quedé inconsciente en el proceso. Mi familiar se vio obligado a sacarme corriendo del campo de batalla y, en el proceso, el ladrón pudo escapar. ¿Usaste un hechizo para detener a un golem de clase triangular?, preguntó un profesor con escepticismo. Ash reconoció a este profesor como la persona más desagradable de todo el personal, y ganó ese premio por un amplio margen. Era un mago del viento de clase triangular que insistía en que la magia del viento era superior a todo. También fue irracionalmente duro con Louise, quien no podía usar correctamente ningún tipo de magia. Eso es correcto, profesor Kaita, respondió Louise con un tono orgulloso en su voz. Imposible, declaró el profesor. Tus intentos de mala calidad de lanzar hechizos apenas pueden destruir una mesa, y mucho menos un golem de ese calibre. Ni siquiera estabas allí. Ash gritó acusadoramente. Por supuesto que Louise destruyó el golem, ¿quién más estaba cerca para hacerlo? ¿Y cómo supiste que Fouquet estaba en la torre del vacío en primer lugar?, preguntó el profesor con desconfianza. Sentí al golem. ¿Cómo? Aura. Eso no tiene sentido. Señor Kaita, si ha terminado, dijo Osmond en un tono que mostraba lo poco que le importaban los arrebatos del profesor. Las habilidades del familiar de la señorita Ballere son inusuales, pero puedo confirmar que dice la verdad. Pero él habla de tonterías. El marchito director apoyó los codos en su escritorio y apretó los dedos mientras su voz se hacía más oscura. ¿Estás diciendo que no confías en mi juicio?, preguntó claramente. ¿O no respetas mi autoridad como director de esta academia? Tampoco, viejo Osmond. El profesor respetuosamente se retractó de sus alegatos, pero le dio a Ash una mala mirada. El chico ni siquiera se dio cuenta. Su atención estaba en Louise. La niña estaba firme sobre sus pies una vez más, y su aura casi había vuelto a la normalidad. Todavía era más salvaje y un poco más pequeño de lo normal, pero no parecía estar agitándose como una bestia loca con tentáculos. Había tratado de explicar la condición de Louise a los magos curanderos de agua, pero habían hecho caso omiso de sus preocupaciones y dijeron que simplemente estaba sufriendo un caso de agotamiento de la fuerza de voluntad. Dado el tamaño de la explosión en relación con las habituales, era comprensible que su cuerpo hubiera sido grabado mucho más de lo esperado, pero Ash sospechaba que había más. Señorita Orleans, dijo Osmond, llamando la atención de la otra chica pequeña en la habitación. ¿A dónde viste escapar a Fouquet? Viajó a lo largo de la carretera del este en Golem, luego se dirigió hacia el norte a través del bosque, informó Tabitha. Le perdí el rastro en los árboles. Eso significa que podría estar en cualquier parte ahora, se quejó un maestro. No necesariamente, dijo la señorita Longueville. Si no recuerdo mal, hay una casa abandonada en esa dirección. Tomaría mucho tiempo llegar a pie, pero debería tomar solo unas pocas horas a caballo.
Si Fouquet se dirige allí, entonces esa podría ser su base temporal. Colbert intervino. Brillante observación, señorita Longueville. Solo estoy haciendo mi trabajo, dijo tímidamente la secretaria. Ejem. Los dos adultos se volvieron hacia Osmond, que se estaba sonrojando tanto por la intriga como por los celos. Si Fouquet viaja a esa casa, debemos partir rápidamente para detenerlo antes de que se recupere y huya del país por completo. ¿No deberíamos pedir ayuda para esto?, preguntó un profesor preocupado. Fouquet es un ladrón peligroso, después de todo. ¿De quién? ¿De la guardia personal de la princesa? ¿O tal vez de los soldados dispersos por las carreteras locales? Osmond sugirió secamente. Si esperamos refuerzos de la capital o del conde Mott, Fouquet se habrá ido hace mucho tiempo. Además, necesitamos recuperar el bastón de la destrucción con nuestro propio poder, de lo contrario, nuestra reputación se empañará aún más. Ya fue bastante malo que ocurriera un ataque mientras la princesa estaba en nuestros muros, no podemos dejar que el ladrón salga ileso también. Algunos de los profesores asintieron con aprobación. Osmond se levantó de su asiento y lanzó un grito conmovedor. Entonces, ¿quién de ustedes está dispuesto a tomar la gloria de capturar el infame Fouquet de la tierra desmoronada? Algunos de los profesores movieron los pies. Otros intercambian miradas preocupadas. Ninguno levantó la mano. ¿En serio, ninguno de ustedes quiere la gloria de atrapar a un ladrón de renombre? Osmond preguntó sorprendido. Los miembros de la facultad miraron hacia otro lado avergonzados. Sus razones para no ser voluntarias variaron, pero la razón subyacente fue el miedo. Fouquet era un mago de clase triangular estimado, superando fácilmente al maestro promedio en la academia. En un intento por detener al ladrón, había tantas cosas que podían salir mal. Y teniendo en cuenta el arma capaz de vaporizar a un dragón que descansaba en las manos del ladrón, los riesgos eran demasiado altos. El director suspiró y cayó pesadamente en su asiento. Por mucho que me gustaría ir yo mismo, estos viejos huesos son demasiado frágiles para perseguir a un ladrón por el campo, dijo decepcionado. Supongo que tendremos que contactar a la capital y, hizo una pausa, viendo a Louise levantar su varita. ¿Tiene algo que agregar, señorita Valliere?, preguntó. Si ninguno de los profesores se enfrenta a Fouquet, yo iré en su lugar, dijo Louise con orgullo. Yo también voy, dijo Ash de inmediato, con una sonrisa competitiva creciendo en su rostro. Quiero una revancha. Pero ustedes son solo niños, balbuceó un maestro. Yo también iré, dijo Kirche, sacando su varita de su escote y levantándola también. No puedo dejar que Little Louise se lleve todo el crédito por atrapar a un criminal internacional. Tabitha también levantó su bastón. Kirche pareció sorprendida. ¿Estás segura, Tabitha?, ella preguntó. No es necesario que vengas. Estoy preocupada, dijo Tabitha. Su rostro era tan estoico como de costumbre, pero su voz tenía un tono inusualmente agudo. Los rostros de Kirche y Louise se suavizaron ante el cambio en el comportamiento de Tabitha. La sonrisa de Ash se hizo aún más amplia. Cuantos más, mejor, eso es lo que siempre digo, dijo. El viejo Osmond miró a los cuatro jóvenes, dándole vueltas a la idea en su mente. Muy bien, dijo finalmente. Colbert se volvió hacia su superior sorprendido. Por favor reconsidera, Osmond, exclamó el profesor. No podemos permitir que los estudiantes luchen contra un criminal peligroso. No veo que ninguno de ustedes se ofrezca como voluntario para ir, dijo Osmond, levantando una ceja. Colbert parecía avergonzado mientras retrocedía un paso. Además, continuó el director. La señorita Serbst es una maga de clase triangular de buena reputación. Y la señorita Orleans no solo es una maga de clase triangular, sino también una chevalier. ¿Has sido nombrado caballero?, Louise exclamó en estado de shock, mirando a la niña más pequeña. Nunca me dijiste eso. Kirche dijo sorprendida. Tabitha asintió levemente. Ash le dio a Tabitha un pulgar hacia arriba, lo que la hizo inclinar la cabeza confundida. No estoy seguro de cuál es la distinción, dijo. Pero parece que eres increíble. Un chevalier es un título que solo puede ser otorgado por una familia real, le informó Louise. Ser nombrado caballero a una edad tan temprana es increíble. Finalmente, dijo Osmond. La señorita Valliere ha demostrado ser capaz de destruir el golem de Fouquet de un solo golpe. Yo mismo fui testigo del daño más impresionante, y su familiar no carece de valor también. Ya veo, dijo Colbert, golpeando la palma de su mano con el talón de su puño. Con sus runas, podría ser capaz de aprender cómo el bastón, tosió, interrumpiéndose abruptamente. Quiero decir, su talento será muy útil en el combate.
La desviación fue pobre, pero solo unas pocas personas tenían el contexto para adivinar lo que estaba tratando de ocultar. En ese caso, todo lo que necesitamos es preparar un carruaje y un conductor, dijo Osmond. Yo haré eso, se ofreció Longueville. Ya había planeado ir de todos modos. ¿Pero qué hay de tu brazo? Colbert preguntó preocupado. Estaré bien, dijo Longueville con una sonrisa fácil. Los curanderos ya me han curado. Todavía puedo conducir un carruaje con mi brazo bueno. Eso no suena muy seguro, dijo Colbert con el ceño fruncido. Estaré perfectamente bien, le aseguró Longueville. Después de todo, los estudiantes serán los que enfrenten a Fouquet. No tienes que preocuparte. Colbert todavía no parecía convencido. En ese caso, tal vez debería, en una rara muestra de falta de profesionalidad, Longueville dio un paso adelante y acercó un dedo a los labios de Colbert. Confía en los niños y confía en mí, Jean, dijo. Y yo Colbert balbuceó sus palabras, más nervioso de lo que un hombre de su edad tenía derecho a estar. ¿Qué está pasando con ellos? Ash le susurró a Louise. Nada, fue la estoica respuesta de esta chica mientras se sonrojaba de vergüenza. No sabía que esos dos tenían lados coquetos en ellos, dijo Kirche jugosamente. Tabitha suspiró y golpeó su bastón contra el suelo, llamando la atención de todos en la habitación. Deberíamos irnos, señaló. Osmond se aclaró la garganta con un fuerte carraspeo. En efecto, señorita Orleans. Señorita Longueville, encuentre a uno de los sirvientes para ayudar a preparar un carruaje. Estudiantes, tomen todo lo que puedan necesitar y reúnanse de inmediato en la puerta. Todos los demás, concéntrense en poner nuestra academia en orden y arreglar los daños que Fouquet dejó. Detrás. Date prisa. Recuerda, la princesa y sus criados están mirando. Mientras los estudiantes y profesores se filtraban, solo Colbert se quedó de pie junto a Osmond. ¿Está seguro de que esto es prudente, director? Colbert tuvo que preguntar por última vez. No se preocupe, señor Colbert, dijo Osmond con un brillo en los ojos. Según mi red de espionaje, las chicas deberían estar bien mientras Gandalf esté con ellas. Somos una institución académica. No tenemos una red de espionaje, señaló Colbert. Eso es lo que piensas, dijo Osmond con una sonrisa astuta. Hice que la señorita Longueville eligiera un grupo de miembros del personal altamente competentes para observar cada movimiento de Ash. Me han estado informando casi a diario. ¿Involucró a la señorita Longueville en esto? Colbert preguntó con incredulidad. ¿Y el bastón? Pensé que se suponía que debíamos mantener las runas en secreto. No le dije a nadie sobre las runas de Gandalf, aseguró Osmond al profesor. El personal tiene órdenes de observar la actividad del niño e informar sobre cualquier habilidad y rasgo de personalidad que tenga. La señora Longueville sabe que el niño es especial, pero tampoco está al tanto de las runas y ha cumplido con su deber sin hacer preguntas. Yo creo que su voluntariado también fue para vigilar al niño en este incidente. Es muy profesional en su trabajo, por eso la contraté. Colbert se permitió relajarse. Eso es cierto, admitió. La señora Longueville es una de las personas más confiables que tenemos en el personal en este momento. Si alguien puede confiar en los niños, sería ella.